Hola, mi nombre es Benjamín Olvera. Voy a mencionar de manera general los movimientos de la cadera, las estructuras óseas, los tendones y los músculos principales que intervienen en cada uno de ellos. La cintura pelviana es el primer segmento del miembro inferior. Está compuesta por los coxales, uno a cada lado de la línea media. Por el plano coronal se articula en su parte posterior con el sacro y anterior con la sínfisis del pubis. Cuenta con una articulación enartrósica, la coxofemoral, donde la cabeza del fémur se articula con el acetábulo de la cadera. Su forma y sus características la hacen una de las articulaciones más estables y difíciles de dislocar, por su grado de coaptación. Para su estudio, la pelvis se divide en un plano coronal, un plano sagital y un eje transversal que se localiza a la altura de la articulación coxofemoral. La cadera, por las características de la articulación coxofemoral, presenta todos los grados de movimiento en todos los planos y todos los ejes. Este es el movimiento de circunducción. Ligamentos. Los ligamentos de la articulación coxofemoral. En su cara posterior se encuentra el ligamento isquiofemoral. En su cara anterior, el ligamento iliofemoral o de Bertin y el ligamento pubofemoral. Dentro de la articulación se encuentra el ligamento redondo. Ejes de la cadera. El eje transversal, en un plano frontal, es por donde se realizan los movimientos de flexión y extensión. En el eje anteroposterior, en su plano sagital, en este plano pasa por el centro de la articulación coxofemoral y se efectúan los movimientos de aducción y abducción. Eje vertical, por el cual se dan los movimientos de rotación interna y externa. Movimientos. Flexión. El movimiento de flexión se presenta en el plano sagital y es cuando el miembro se aleja hacia adelante del plano coronal. En un movimiento de flexión pura alcanza hasta unos 80 grados, pero si el movimiento se acompaña de flexión de rodilla, llega a superar los 120, llegando a tocar el tórax. Los ligamentos anteriores y posteriores se distienden. Aquí el ligamento redondo no interviene. Los músculos que participan en la flexión están por delante del plano coronal y eje transversal de la cadera. El psoas se origina en la cara anterior del cuerpo de las 5 vértebras lumbares y se inserta en el trocánter menor del fémur. El ilíaco se origina en la fosa ilíaca externa, se une al psoas y se insertan en el trocánter menor y juntos toman el nombre de psoas ilíaco. El sartorio se origina en la espina ilíaca anterosuperior y se inserta en la tuberosidad anterior de la tibia. Recto interno o gracil. Se origina en la parte más interna del pubis y se inserta en la pata de ganso. Pectíneo. Se origina en la espina púbica y se inserta en la línea áspera del fémur. Aductor mediano. Se origina en la espina púbica en su parte interna y se inserta en el primer tercio de la línea áspera del fémur. Del glúteo menor y medio, sus fascículos más interiores también participan en este movimiento. Extensión. Es el movimiento que aleja la extremidad hacia atrás del plano coronal, llegando a alcanzar 30 grados de movimiento. En este movimiento, todos los ligamentos se tensan. Según su inserción en el fémur, el glúteo mayor se origina detrás de la línea semicircular de la fosa ilíaca y algunas de sus fibras en la tuberosidad del sacro, y se insertan en el trocánter mayor. Algunas de sus fibras se unen a la fascia lata. Glúteo medio. Se origina entre las dos líneas semicirculares de la fosa ilíaca y se insertan junto con el glúteo mayor en el trocánter mayor. Glúteo menor.
Se origina por delante de la línea semicircular anterior de la cresta ilíaca y se inserta junto con el mayor y el mediano al trocánter mayor. Todas sus fibras posteriores son extensoras de cadera y se insertan en el extremo superior del trocánter mayor. Isquio-tibio-peroneos. Bíceps femoral. Tiene dos vientres. Su porción larga se origina en la tuberosidad isquiática y en su porción corta en la línea áspera del fémur. Ambos se insertan en la apófisis estiloides del peroneo. Semitendinoso. Se caracteriza por ser cilíndrico. Se origina en la tuberosidad isquiática. Se inserta en la parte superior de la cara interna de la tibia. Forma parte de la pata de ganso. Semimembranoso. Este es un músculo plano, de ahí su nombre. Se origina en la tuberosidad isquiática y se inserta en la cara posterior de la tuberosidad interna de la tibia. Aductor mayor. Se origina en el cuerpo y rama del pubis y se inserta en el intersticio de la línea áspera del fémur. Abducción. Es el movimiento que lleva la extremidad hacia fuera de la línea media o el plano sagital. En este, los grados de movimiento son 50 aproximadamente. Los ligamentos isquiofemoral y pubofemoral se contrae. El ligamento redondo se halla plegado sobre sí mismo. Los músculos que participan son glúteo mayor. Se origina detrás de la línea semicircular posterior de la fosa ilíaca y algunas fibras de la tuberosidad del sacro y se insertan en el trocánter mayor. Glúteo medio. Se origina entre las dos líneas semicirculares de la fosa ilíaca y se inserta junto con el glúteo mayor en el trocánter mayor. Glúteo menor. Se origina por delante de la línea semicircular anterior de la cresta ilíaca y se inserta junto con el mayor y el mediano al trocánter mayor. Tensor de la fascia lata. Se origina en la parte más anterior de la cresta ilíaca y se une en la banda iliotibial y se insertan en el tubérculo de Gerdi, entre la tuberosidad mediana y externa de la tibia. Piramidal. Se origina en la cara anterior del seno del tarso y se inserta en la fosita distal del fémur. Aducción. Es el movimiento que lleva al miembro adentro del plano sagital y lo aproxima o sobrepasa a la línea media. En este se alcanzan hasta 30 grados. Sin embargo, no existe aducción pura. Puede darse si existe una abducción previa o acompañado de extensión o flexión. El haz superior del ligamento pubofemoral e isquiofemoral se distienden. Esta es la única posición en la que el ligamento redondo se tensa. Los músculos que intervienen son del grupo de los pelvitrocantéreos, los cuales se originan todos en el cuerpo del pubis y rama isquiopúbica, son 6. Aductor mayor. Se origina en el cuerpo del pubis y rama isquiopúbica y se inserta a lo largo de la línea áspera del fémur y arriba del cóndilo externo. Recto interno o gracil. Parte más medial del cuerpo del pubis. Rodea al cóndilo femoral interno y se inserta en la meseta tibial por su cara interna. Semimembranoso. Se origina en la tuberosidad isquiática y se inserta en la tuberosidad interna de la tibia. Semitendinoso. Este se origina en la tuberosidad isquiática y se inserta en la pata de ganso. Bíceps femoral. En su porción larga se origina en la tuberosidad isquiática y en la corta en el tercio inferior de la línea áspera del fémur, y de ahí se insertan en la apófisis estiloides del peroné. Cuadrado clural. Se origina en la tuberosidad del isquion y se inserta en la parte posterior del trocánter mayor. Pectíneo. Se origina en la cara anterior del sacro y se inserta en la fosita digital del trocánter mayor. Obturador interno. Se origina en la cara interna del agujero obturador y se inserta en la fosita digital del trocánter mayor. Obturador externo.
Se origina en la parte externa del agujero obturador y se inserta en la fosita digital del trocánter mayor. Gemelos de la pelvis. Se originan uno por arriba y uno por debajo de la espina ciática y se insertan en la fosita digital del trocánter mayor. Rotación interna. Es el movimiento de rotación que se lleva a cabo en el eje mecánico del miembro, y este dependerá si la rodilla se encuentra en extensión o flexión. Su rango de movimiento en grados es de 55. En este movimiento los ligamentos anteriores se distienden y el isquiofemoral se tensa. Los músculos que intervienen son tensor de la fascia lata. Se origina en la parte más anterior de la cresta ilíaca y se une en la banda iliotibial, y de ahí se va a insertar en el tubérculo de Gerdy, entre la tuberosidad media y externa de la tibia. Glúteo medio. Se origina entre las dos líneas semicirculares de la fosa ilíaca y se inserta junto con el glúteo mayor en el trocánter mayor. Glúteo menor. Se origina por delante de la línea semicircular anterior de la cresta ilíaca e inserta junto con el mayor y el mediano al trocánter mayor. Rotación externa. Este movimiento también se lleva a cabo en el eje longitudinal mecánico de la extremidad, influenciado por la flexión de rodilla. Los músculos que intervienen son piramidal. Se origina en la cara anterior del seno del tarso y se inserta en la fosita distal del fémur. Obturador interno. Se origina en la cara interna del agujero obturador. Se inserta en la fosita digital del trocánter mayor. Obturador externo. Se origina en la parte externa del agujero obturador y se inserta en la fosita digital del trocánter mayor. Algunos músculos ayudan a este movimiento: el cuadrado crural, el pectíneo, las haces más posteriores del aductor mayor y las haces más posteriores del glúteo mayor y medio.